Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a resonar con muchos de ustedes. Hoy vamos a hablar de algo que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas, el pasado. Específicamente vamos a explorar la pregunta que nos intriga: ¿aún piensan en su pasado Mert y Afra? ¿Qué sienten hoy? Sé que este título puede sonar un poco a novela, y lo es en cierto modo, porque a veces nuestras propias vidas se sienten así, ¿verdad? Pero más allá de las historias que podamos conocer o imaginar, este tema nos invita a reflexionar sobre cómo las experiencias pasadas, las relaciones, los momentos vividos, influyen en nuestro presente y en nuestro sentir actual. Antes de empezar, quiero recordarles algo muy importante. Si todavía no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den ese botón de suscribirse justo aquí abajo. No solo nos ayudarán a seguir creando contenido como este, sino que se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y por supuesto, activen esa campanita para que les lleguen las notificaciones. Es un gesto pequeño para ustedes pero enorme para nosotros. Así que, ¿Mert y Afra siguen pensando en su pasado? Y más importante aún, ¿qué sienten hoy? Esta pregunta nos lleva a pensar en la naturaleza humana, en cómo la memoria funciona, en las huellas que dejan las personas y los eventos en nuestras vidas. Todos tenemos un pasado, y ese pasado no es una entidad estática que dejamos atrás y olvidamos. Se convierte en parte de nosotros, moldea nuestras percepciones, nuestras decisiones, e incluso nuestras emociones actuales. Podríamos pensar en Mert y Afra como dos individuos hipotéticos, o quizás como representantes de experiencias universales. ¿Qué significa pensar en su pasado? Puede significar recordar momentos felices, momentos dolorosos, relaciones que terminaron, oportunidades perdidas, o quizás logros significativos. El simple acto de recordar no siempre implica que algo esté mal o que uno esté anclado en el ayer. Recordar puede ser una fuente de aprendizaje, de gratitud, de crecimiento. Pero, ¿qué hay del sentir hoy? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Si Mert y Afra piensan en su pasado, ¿cómo afecta eso a su estado de ánimo actual? ¿Les provoca nostalgia? ¿Melancolía? ¿Arrepentimiento? ¿O quizás una sana apreciación por lo vivido? Es crucial entender que no es lo mismo recordar algo que vivir permanentemente en ese recuerdo. La diferencia reside en la capacidad de integrar esas experiencias en el presente de manera saludable. Cuando recordamos podemos evocar una amplia gama de emociones. Un recuerdo de un viaje inolvidable puede traer una sonrisa y un sentimiento de alegría. Un recuerdo de una discusión acalorada puede generar incomodidad o incluso frustración. Lo importante es cómo gestionamos esas emociones. Si constantemente nos vemos atrapados en la negatividad del pasado, si nos lamentamos de lo que no fue, entonces sí, el pasado puede ser una carga pesada que impide avanzar. Ahora, si nos enfocamos en la posibilidad de que Mert y Afra sean personajes conocidos o representativos de alguna historia particular, quizás la pregunta tenga un trasfondo más específico. Sin embargo, la belleza de este tema es que podemos generalizarlo. ¿Cuántos de nosotros, al ver una vieja foto, al escuchar una canción, al pasar por un lugar que nos trae recuerdos, no nos detenemos un instante a revivir ese momento? Es natural. Es humano. Lo que define si este pensar en el pasado es constructivo o destructivo es la perspectiva. Si esos pensamientos nos ayudan a entender mejor quiénes somos hoy, de dónde venimos, y qué queremos para nuestro futuro, entonces son valiosos. Si por el contrario esos pensamientos nos impiden disfrutar del presente, nos llenan de inseguridades, o nos hacen sentir que la vida ya pasó, entonces estamos en un punto donde debemos prestar atención. Piensen en las relaciones. Las relaciones pasadas, ya sean amistades, romances o lazos familiares, dejan una marca. Si Mert tuvo una relación muy significativa con Afra, es posible que ciertos momentos, ciertas conversaciones, ciertas sensaciones, aún estén presentes en su memoria. La pregunta es, ¿cómo se manifiesta eso en su vida actual? ¿Le ayuda a valorar las relaciones presentes? ¿Le genera miedos o inseguridades? Quizás para Mert, recordar a Afra le trae una sensación de añoranza por tiempos más sencillos, o por una conexión que siente que ha perdido. O tal vez, si la relación terminó mal, esos recuerdos le generan resentimiento o dolor. En el caso de Afra podría ser similar.
Podría haber nostalgia, gratitud, o incluso alivio si la relación fue tóxica. El sentir hoy es la clave. No se trata de borrar el pasado, sino de cómo hemos integrado esas experiencias. Una persona que ha aprendido de sus errores pasados y ha crecido a partir de ellos, sentirá una mezcla de humildad y fortaleza. Una persona que se arrepiente constantemente de sus decisiones, puede sentir ansiedad y una falta de confianza en sí misma. Otro aspecto a considerar es la idealización del pasado. A veces cuando miramos hacia atrás, tendemos a embellecer los recuerdos, a centrar nuestra atención en los aspectos positivos y a olvidar las dificultades. Esto puede llevar a una insatisfacción con el presente, ya que comparamos nuestra realidad actual con una versión idealizada de lo que fue. Entonces, Mert y Afra piensan en su pasado. Es muy probable que sí. Todos pensamos en nuestro pasado en algún momento. La pregunta crucial es, ¿cómo los afecta? ¿Les permite seguir adelante con serenidad y sabiduría, o los mantiene atados a un tiempo que ya no existe, impidiéndoles experimentar plenamente la vida de hoy? Si hablamos de qué sienten hoy, podríamos imaginar una gama de posibilidades. Quizás sientan gratitud por las lecciones aprendidas. Quizás sientan una profunda conexión con las personas que formaron parte de su historia. O quizás lamentablemente sientan una herida abierta, un anhelo que no se ha cumplido, o un ciclo que aún no se ha cerrado. La clave para un presente saludable, independientemente de lo que haya ocurrido en el pasado, es la aceptación. Aceptar que las cosas sucedieron como sucedieron, aprender de ellas, y luego enfocar la energía en el aquí y ahora. No se trata de olvidar, sino de trascender. De usar el pasado como un trampolín, no como una ancla. Pensemos en esto de forma práctica. Si uno de ustedes, al recordar una relación pasada, siente una profunda tristeza, ¿qué se puede hacer? Se puede reconocer esa tristeza, permitirse sentirla, pero luego conscientemente redirigir los pensamientos hacia algo que les traiga alegría en el presente, o hacia acciones que puedan mejorar su situación actual. El pasado nos ha traído hasta donde estamos hoy. Cada experiencia, buena o mala, ha contribuido a moldear nuestra personalidad, nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Si Mert y Afra o cualquier persona se encuentran pensando constantemente en su pasado, lo que sienten hoy probablemente esté teñido por la forma en que han procesado esas experiencias. Podríamos decir que el pensar en el pasado puede ser un acto de reflexión, de memoria o de rumiación. La reflexión es constructiva. La memoria es neutral, es simplemente el registro. La rumiación, sin embargo, es cuando uno se queda atrapado en pensamientos negativos y repetitivos, y eso sí puede ser perjudicial. Entonces, ¿qué sienten hoy Mert y Afra? La respuesta es tan variada como las experiencias humanas. Podrían sentir paz si han logrado perdonar y dejar ir. Podrían sentir nostalgia si los recuerdos son dulces. Podrían sentir un vacío si extrañan algo que perdieron. O podrían sentir miedo si el pasado les dejó traumas. Lo importante es que, sea cual sea la respuesta individual, la capacidad de gestionar esos sentimientos es lo que marca la diferencia. La habilidad de seguir adelante, de construir un futuro, a pesar de las cicatrices o los logros del pasado. Para concluir, la pregunta de si Mert y Afra aún piensan en su pasado y qué sienten hoy es una invitación a la autoevaluación. Todos en algún momento nos detenemos a mirar atrás. Lo crucial es no vivir en el pasado, sino aprender de él. El pasado nos ofrece lecciones, nos da perspectiva, pero el presente es donde realmente vivimos. Y el futuro es donde construimos nuestros sueños. Así que, para resumir brevemente, hemos explorado cómo los recuerdos del pasado pueden influir en nuestras emociones y experiencias actuales. Hemos reflexionado sobre la diferencia entre recordar, reflexionar y rumiar, y cómo la forma en que procesamos nuestras experiencias pasadas determina nuestro sentir presente. La clave reside en la integración saludable de esas experiencias, utilizando el pasado como fuente de aprendizaje y crecimiento, en lugar de permitir que se convierta en una carga. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Me encantaría saber sus opiniones sobre este tema. ¿Ustedes piensan en su pasado? ¿Cómo les afecta hoy? Dejen sus comentarios aquí abajo, me interesa muchísimo leer sus experiencias y perspectivas. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o les ha dado algo en qué pensar,
no olviden darle un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares si creen que podría serles útil o interesante. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Un gran saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.